¿Te puedes saber? El maestro nunca pidió que estuviéramos con la chazarilla o algo así, ¿verdad? Me parece que no, Brian. Ah, bueno. Bueno, buenas tardes compañeros, si me escuchan bien. El día de hoy pues yo voy a coordinar la segunda sesión del compañerismo filosófico. Y bueno, para empezar, pues me gustaría que hiciéramos dos ejercicios, uno para relajarnos y otro sería para estirarnos. Entonces pues, si gustan podemos comenzar con el estiramiento. Entonces, van a agarrar sus dos manos de esta forma. Entonces, y como si quisieran tocar el, el techo, que todos los músculos se sientan tensos. Después vamos a hacer este movimiento para relajar un poco. Y con el brazo de viceversa. Bueno, una vez ya un poco más pues, relajado después de este arduo día, pues seguiría el ejercicio de relajación. Que bueno, primero vamos a cerrar nuestros ojos. Entonces, no piensen en otra cosa más que en mi voz. Entonces, pues imagínense que están ya sea en un lago, en un río o en el mar, flotando sin preocupaciones. Escuchan el ruido de las olas al chocar con la tierra, al chocar con las rocas. También, pues respiren lentamente, inhalando, manteniendo la respiración y al final exhalando. Vamos a hacer esto unas 4 veces más. Entonces, inhalamos, mantenemos y exhalamos. Siempre pensando en el mar, en el sonido de las olas, como si estuvieran ahí. Inhalamos, mantenemos y soltamos. Una vez más, por favor. Inhalamos, mantenemos y exhalamos. Y una última vez, por favor. Muy bien. Leí un artículo acerca de sus beneficios y que ayuda para la concentración. De hecho, los Marines de Estados Unidos utilizan un método que se llama 787, pero pues eso ya es de otro tema y pues ayuda a la relajación. Entonces, si quieren, alguien va a compartir la pantalla, ya pueden abrir los ojos. Y yo comparto. Ok. ¿Firman si ya se ve? Sí. Entonces, pues, si gustan, yo voy a empezar a dar lectura y cada quien vamos a leer por párrafos y ya después, pues, daremos nuestras opiniones y al final daremos una conclusión. Empiezo. Oralidad versus escritura. Sócrates, tengo que contarte algo que oí de los antiguos, aunque su verdad solo ellos la saben. Por cierto que si nosotros mismos pudiéramos descubrirla, ¿nos seguiríamos ocupando todavía de las opiniones humanas? Pedro,
Preguntas algo ridículo, pero cuenta lo que dices haber oído. Sócrates. Pues bien, oí que había por Naucratis en Egipto uno de los antiguos dioses del lugar al que por cierto está consagrado el pájaro que llaman Ibis. El nombre de aquella divinidad era el de Teut. Fue este quien primero descubrió el número y el cálculo y también la geometría y la astronomía y además el juego de damas y el de dados y sobre todo las letras. ¿Alguien gusta continuar? Sí. Por aquel entonces era rey de todo Egipto Tamus, que vivía en la gran ciudad de la parte alta del país que los griegos llamaban Tebas egipcia, así como a Tamus lo llamaban Amón. A él vino Zeus y le mostraba sus artes, diciéndole que debían ser entregadas al resto de los egipcios, pero él le preguntó cuál era la utilidad que cada una tenía y conforme se las iba minuciosamente exponiendo, lo aprobaba o desaprobaba según le pareciese bien o mal lo que decía. Muchas, según se cuenta, son las observaciones a favor o en contra de cada arte que hizo Damus a Zeus, y tendríamos que disponer de muchas palabras para tratarlas todas. Pero cuando llegaron a lo de las letras, dijo Zeus: este conocimiento, oh rey, hará más sabios a los egipcios y más memoriosos, pues se ha inventado como un fármaco de la memoria y de la sabiduría. Pero él le dijo: oh artificiosísimo Zeus, a unos les es dado crear arte, a otros juzgar qué de daño o provecho aporta para los que pretenden hacer uso de él. Y ahora tú, precisamente, padre que eres de las letras, por apego a ellas les atribuyes los poderes contrarios a los que tienen, porque es olvido lo que producirán en las almas de quienes las aprendan al descuidar la memoria, ya que, fiándose de lo escrito, llegarán al recuerdo desde fuera a través de caracteres ajenos, no desde dentro, desde ellos mismos y por sí mismos. No es, pues, un fármaco de la memoria lo que tú has hallado, sino un simple recordatorio. Apariencia de sabiduría es lo que proporcionas a tus alumnos, que no verdad, porque habiendo oído muchas cosas sin aprenderlas, parecerá que tienen muchos conocimientos, siendo al contrario, en las cosas sin aprenderlas, perdón, en la mayoría de los casos, totalmente ignorantes y difíciles, además de tratar porque han acabado por convertirse en sabios aparentes en lugar de... ¿Alguien más gusta continuar? Pedro, qué bien se te da, Sócrates, hacer discursos de Egipto o de cualquier otro país que se te antoje. Sócrates, el caso es, amigo mío, que según se dice que se decía en el templo de Zeus en Dodona, las primeras palabras proféticas provenían de una encina, pues los hombres de entonces, como no eran sabios como vosotros los jóvenes, tal ingenuidad tenían que se conformaban con oír a una encina o una roca, solo con que dijesen la verdad. Sin embargo, para ti la cosa es diferente, según quien sea el que hable y de dónde, pues no te fijas únicamente en si lo que dicen es así o de otra manera. Pedro, tienes la razón al reprenderme, y pienso que con lo de las letras pasa lo que el tébano dice. Sócrates. Así pues, el que piensa que al dejar un arte por escrito y de la misma manera el que lo recibe, deja algo claro y firme por el hecho de estar en letras. Rebosa ingenuidad y, en realidad, desconoce la predicción de Amón, creyendo que las palabras escritas son algo más para el que la sabe, que un recordatorio de aquellas cosas sobre las que versa la escritura. Pedro. Exactamente. Sócrates.
¿Por qué es impresionante, Fedro? ¿Por qué es impresionante? Fedro, lo que pasa con la escritura y por lo que tanto se parece a la pintura. En efecto, sus vástagos están ante nosotros como si tuvieran vida. Pero si se les pregunta algo, responden con el más altivo de los silencios. Lo mismo pasa con las palabras. Podría llegar a creer como si lo dis- Podría llegar a creer como si lo que dicen fueran pensándolo. Pero si alguien pregunta, queriendo aprender lo que dicen, apuntan siempre y únicamente a una y la misma cosa. Pero si eso Carlos, confirma, ¿te gustaría continuar? Sí, a ver, sí, pero es así. Que una vez algo haya sido puesto por escrito, las palabras ruedan por doquier, igual entre los entendidos, que como entre aquellos a los que no les importa en absoluto, sin saber distinguir a quienes conviene hablar y a quienes no, y si son maltratados o vituperados injustamente, necesitan siempre la ayuda del Padre, ya que ellas solas no son capaces de defenderse ni de ayudarse a sí mismas. Fedro, muy exacto, es todo lo que has dicho. Y bueno, pues ahí acabo. Ok, compañeros. Entonces, si gustan, le podemos dar otra leída para comprender un poco mejor, o sienten que ya con esta única vez fue suficiente. Yo le daría una leída de párrafo otra vez. Ok, pues si gustan podemos volver a leer el texto. Eh, Empiezo yo. Sócrates, tengo algo que contarte, algo que oí de los antiguos, aunque su verdad solo ellos la saben. Por cierto que si nosotros pudiéramos descubrirla, ¿nos seguiríamos ocupando todavía de las opiniones humanas? Fedro, preguntas algo ridículo, pero cuenta lo que dices haber oído. Pues bien, oí que había por Naucratis en Egipto, uno de los antiguos dioses del lugar, al que, por cierto, está consagrado el pájaro que llaman Ibis. El nombre de aquella divinidad era el de Teut. Fue este quien primero descubrió el número y el cálculo, y también la geometría y la astronomía, y además el juego de damas y el de dados, y sobre todo las letras. Por aquel entonces era rey de todo Egipto Tamos, que vivía en la gran ciudad de la parte alta del país que los griegos llaman la Tebas egipcia, así como Tamos llaman Amón. A él vino Teot y le mostraba sus artes, diciéndole que debían ser entregadas al resto de los egipcios. ¿Alguien más le gustaría continuar? Ok, puedo seguir yo. Pero él le preguntó cuál era la utilidad que cada una tenía y, conforme se las iba minuciosamente exponiendo, lo aprobaba o desaprobaba según le pareciese bien o mal lo que decía. Muchas, según se cuenta, son las observaciones que, a favor o en contra de cada arte, hizo Damus a Zeus, y tendríamos que disponer de muchas palabras para tratarlas. Pero cuando llegaron a los de las letras, dijo Zeus: este conocimiento, oh rey, hará más sabios a los egipcios y más memoriosos, pues se ha inventado como un fármaco de la memoria y de la sabiduría. Pero él le dijo: oh, artificiosísimo Zeus, a unos les es dado crear arte, a otros juzgar qué daño o provecho aporta para los que pretenden hacer uso de él. Ahora tú, precisamente, padre que eres de las letras,
por apego a ellas les atribuyes poderes contrarios a los que tienen, porque es olvido lo que producirán en las almas de quienes las aprendan, al descuidar la memoria, ya que, fiándose de lo escrito, llegarán al recuerdo desde fuera, a través de caracteres ajenos, no desde dentro, desde ellos mismos y por sí mismos. No es, pues, un fármaco de la memoria lo que has hallado, sino un simple recordatorio. Apariencia, apariencia de sabiduría es lo que proporcionas a tus alumnos, que no verdad, porque habiendo oído muchas cosas sin aprenderlas, parecerá que tienen muchos conocimientos, siendo al contrario, en la mayoría de los casos, totalmente ignorantes y difíciles, además de tratar, porque han acabado por convertirse en sabios aparentes en lugar de sabios de verdad. ¿Quién continúa? A ver, sigo yo. Fedro, qué bien se te da, Sócrates, hacer discursos de Egipto o de cualquier otro país que se te antoje. Sócrates, el caso es, amigo mío, que, según se dice que se decía en el templo de Zeus en Dodona, las primeras palabras proféticas provenían de una encina, pues los hombres de entonces, como no eran sabios, como vosotros los jóvenes, tal ingenuidad tenían, que se conformaban con oír a una encina o a una roca, solo que dijesen la verdad. Sin embargo, para ti, la cosa es diferente, según quien sea el que hable y de dónde, pues no te fijas únicamente en sí lo que dicen, es así o de otra manera. Fedro, tienes razón al reprenderme, y pienso que con lo de las letras pasa lo que el tébano dice. Sócrates, así pues, el que piensa que al dejar un arte por escrito y, de la misma manera, el que lo recibe deja algo claro y firme por el hecho de estar en letras, rebosa ingenuidad y en realidad desconoce la predicción de Amón, creyendo que las palabras escritas son algo más para el que las sabe. Es un recordatorio de aquellas cosas sobre las que versa la escritura. A ver si pueden bajar porque ya no sé. ¿Sigo o le dejo a mi compañero Brian que les dé Brian, si gustas, puedes leer. Pedro, exactamente. Sócrates. ¿Por qué es impresionante, Pedro, lo que pasa con la escritura y por lo que tanto se parece a la pintura? En efecto, sus vástagos están ante nosotros como si tuvieran vida, pero si se les pregunta algo, responden con el más altivo de los silencios. Lo mismo pasa con las palabras. Podrías llegar a creer como si lo que dicen fuera pensándolo, pero si alguien pregunta, queriendo aprender lo que dicen, apuntan siempre y únicamente a una y la misma cosa. Pero eso sí, con que una vez algo haya sido puesto por escrito, las palabras ruedan por doquier, igual que entre los entendidos que como entre aquellos a los que no les importa en absoluto, sin saber distinguir a quienes conviene hablar y a quienes no. Y si son maltratados o vituperados injustamente, necesitan siempre la ayuda del Padre, ya que ellas solas no son capaces de defenderse ni de ayudarse a sí mismas. Pedro, muy exacto es todo lo que has dicho. Muy bien, compañeros. Entonces, bueno, pasaremos al análisis de este texto. Y bueno, pues principalmente me gustaría preguntarles de cuál sería la intención de este texto o cuál piensan que es la intención de este texto. Si alguien gusta participar, adelante. Ok, sintetizo de todo esto que lo que defiende Sócrates es tratar de inculcar esta interpretación que se le puede dar al lenguaje escrito, porque pues normalmente uno piensa que lo que está escrito pues es lo más confiable o que la comunicación se da de mucha mejor manera en el lenguaje escrito. Mientras que cito
el aprendizaje que deja el lenguaje escrito no se da pues por uno mismo. Es decir, pues uno se queda simplemente con lo que lee, con las letras, que realmente no nos dice nada más que pues el significado que tienen intrínseco las palabras. Entonces, trata de hacer esta distinción, pues para inculcar la sabiduría de que realmente el lenguaje escrito no te aporta nada si las cosas no te esfuerzas en aprenderlas por ti mismo. Muchas gracias, Lahiri. ¿A alguien más le gustaría participar? Brian. Eh, bueno, pues yo tengo que comentar de que pues dicen que las pinturas se parecen mucho a las palabras, pero pues las pinturas son mucho más expresivas, pues ya que puedes como ver lo que está sucediendo. Las palabras solamente te los puedes imaginar, más con las imágenes puedes realmente ver lo que pues la otra persona quiere llegar a expresar. Y pues que que no se puede también confiar siempre en lo que se dice, porque pues a veces se mantiene como un silencio. Muy bien, muchas gracias, Brian. Carlos, ¿te gustaría dar tu opinión? Bueno, eh, pues más o menos igual sintetizando el texto, vemos pues un choque como de opiniones entre Sócrates y bueno, y Fedro, que uno, como ya dijo mi compañero Lahiri, bueno, nuestro compañero Lahiri, pues defiende más que nada no solo que a veces todo lo que no está escrito sea verdad, sino que a veces hay que, pues, como decirlo, empaparnos de otras fuentes, ¿no? No solo tomar una misma. Pues para eso hay pues las bibliotecas, ¿no? Que son espacios donde hay varios libros de distintos temas, ¿no? A veces hay unos que coinciden de los mismos temas, pero son diferentes puntos de vista dependiendo de cada autor, ¿no? Y bueno, ya después tenemos a, a Fedro, que bueno, más que nada, por lo que veo, se basa en los textos escritos. Ahí nos menciona algunos que de Egipto, como ahí dice de Amón y todas esas cosas. Y bueno, creo que me le hace, no digo que sea un razonamiento o algo malo, eh, tener un conocimiento que has adquirido leyendo. Sin embargo, creo que es bueno reflexionar sobre ello. Pues sí, eso es lo que pienso, que es más importante adquirir conocimientos y reflexionar sobre ellos, no solo aprenderlos o darlos todos por hecho, pues. Eso es lo que me deja este texto de reflexión más que nada. Entiendo. Bueno, pues a mí me gustaría agregar de que, por ejemplo, voy a citar, aquí dicen, pues los hombres de entonces, como no eran sabios como vosotros los jóvenes, tal ingenuidad tenían, que se conformaban con oír a una encina o a una roca solo con que dijesen la verdad. Bueno, pues lo que a mí me deja tal vez este texto es de que, ¿cómo explicarlo? Que la mayoría de veces nos conformamos con algo que dicen que puede ser ya sea verdadero o falso, en lugar de nosotros investigar, y pues a lo mejor eso nos hace ignorantes, ya que realmente no estamos pues seguros de que eso sea muy verdadero o si es falso, y muchas veces nos conformamos con solo oírlo o verlo. Damos por hecho de que porque está escrito, pues ya quiere decir que sea verdad, y no investigar acerca de ese tema u otra cosa.
Entonces, ¿a alguien más le gustaría agregar otra cosa? Bueno, con eso dices de la verdad, yo eso como que no lo tomo así muy en serio porque ¿qué es la verdad? O sea, la verdad no es siempre la misma para todos, ¿no? Es como decir que todos los seres, pues, humanos tienen, pues, la capacidad de respirar por sí mismos, ¿no? Lo cual no es cierto. Hay algunos que requieren de equipos para poder respirar o así. A lo que quiero llegar es que hay, bueno, por ejemplo, los textos que dicen que son verdad, eh, será verdad para algunos, ¿no? Porque no es la verdad para todos, evidentemente, sino ese diálogo que se da entre estos dos hombres, estos dos compañeros que están ahí, no sería, ¿no? Porque, pues, evidentemente ninguno de ellos dice completamente la verdad, dice una verdad parcial para ellos, ¿no? Que pues choca, que eso es lo bueno, las opiniones sirven para confrontar distintos puntos de vista. No los dos tienen que ser exactamente correctos, sin embargo, pues sirve para obtener ideas, como lo que estamos haciendo aquí. Estamos escuchando a todos nuestros compañeros y aportándonos, sacando ideas entre todos y creo que eso es bueno. Eso es lo que yo me llevo de esto. Al final, bueno, pues creo que, o sea, siempre va a caer en en esta tal vez discusión de lo que es verdadero o falso. O sea, al final de todo siempre acaba cayendo como en este tipo de discusiones, ya que, pues como tú dices, muchos decimos, o bueno, la mayoría de nosotros decimos pues una verdad parcial para no, con lo que nosotros consideramos que es verdad. Entonces, pues eso es muy interesante, me pareció tu comentario. ¿Alguien más quiere agregar otra cosa? Yo únicamente quiero agregar de que pues la verdad es distinta de cada uno porque pues depende de sus creencias y asimismo de sus puntos de vista, ya que por ejemplo tú puedes tener un punto de vista, ponle que por así decirlo, desde el lado derecho y yo un punto de vista desde el lado izquierdo y pues ahí es cuando se confrontan las opiniones y pues es como lo mejor de todo eso y pues es poder como escuchar también lo que la otra persona opina. Y yo quisiera contextualizar un poco que, bueno, aquí nos estamos refiriendo un poco a la verdad más bien visto de un punto de vista general, pero contextualizando un poco pues a lo que trata el texto, la verdad la podemos interpretar como, ¿cómo decirlo? Como el valor que se le da a a una información a partir de la manera en que la recibimos. Es decir, bueno, regresando un poco a lo del lenguaje escrito, pues realmente lo que uno lee muchas veces lo toma por sentado y pues no se detiene a cuestionar cuál es el origen, pues de todo lo que se expone, por qué se expone y qué se puede hacer con con lo que expone. Entonces, tomando la verdad como esa acepción que se hace pues sobre digamos, el valor lógico de verdad que pudiera tener contenido, pues aquí creo que quizás no entraría tanto debate, pues porque a fin de cuentas ya han pasado tantos siglos de que se inventó la escritura que estamos tan acostumbrados a ella que la usamos pues en absolutamente todo. Sería muy interesante tratar de debatir esta situación con una persona, por ejemplo, que no sabe leer o alguien, algún disléxico, por ejemplo, porque esta, este punto de vista secundario que se puede tener a través de un lenguaje puramente oral, pues podría ser bastante enriquecedor, creo yo.
Ok, muchas gracias por tu comentario. Entonces, pues, si nadie más tiene algo que agregar, pues me gustaría que hiciéramos una especie de conclusión del texto. Entonces, si alguien gusta empezar, por favor. Tómense su tiempo para analizar. Ok, creo que yo ya tengo mi conclusión. Bueno, después de todo este análisis y releyendo un poco, pues el penúltimo párrafo del texto, pues el lenguaje escrito no es más que una representación de ideas a través de símbolos, literalmente. Sin embargo, cito que que las letras no son capaces de defenderse ni ayudarse de ellas mismas. Es decir, si bien las ideas que ellas exponen pueden sostenerse pues para concluir alguna tesis o qué sé yo, realmente el que se ve enfrentado al mundo, el que se ve de frente al resto es el lenguaje oral, porque, pues, seamos sinceros, un lenguaje escrito es mucho más cómodo porque pues, nos da mucho más tiempo para organizar ideas, para corregir cualquier cosa, cualquier detalle que notemos. Sin embargo, el lenguaje oral, pues es como te vaya fluyendo y tienes que ser coherente con tus ideas. No tienes esta flexibilidad que te aporta el lenguaje escrito. Y por eso es que Sócrates intenta como meter esta idea de que el lenguaje oral también es importante porque te ayuda pues a desenvolverte como persona en cualquier ámbito, debido a que una buena habilidad en el lenguaje oral te puede, pues, pues te hace sabio a partir de todas las opiniones que puedes recibir y el razonamiento que esto implica. Pues un poco complementando lo que dices, un ejemplo que se me ocurrió, que del lenguaje escrito, que como tú decías anteriormente, que ya da por sentado una cosa, o bueno, pensamos que ya es real, por ejemplo, en la antigüedad, en el siglo XVI, pues generalmente como en esas épocas, un ejemplo muy básico, la Biblia, por ejemplo, lo que decían o lo que escribían, ya sean los sacerdotes o pues los de la Santa Inquisición, pues es lo que realmente se hacía y nadie lo cuestionaba, nadie lo podía cuestionar. Y aquí pues se da este fenómeno de que muchos científicos pues empiezan a cuestionar, empiezan pues a formular pues teorías, tesis, experimentos, y pues eso ya da el paso a pues a este debate, ¿no? que se dio durante esa época. ¿A alguien más le gustaría dar su conclusión? A ver, voy yo. Conclusión del texto. Bueno, primero que nada, no es como para ponernos en contexto, por así decirlo. Yo creo que el maestro, bueno, el profesor, nos da pues este texto en un momento muy oportuno, en el que tenemos mucho tiempo de lectura por todo lo que está pasando, ¿no? Y en estos tiempos son en los que menos gente lee aparentemente. Bueno, yo personalmente no leo tanto, debo de admitirlo. Sin embargo, se me hace muy curioso ver aquí entre nuestros compañeros, con compañeros me refiero a Sócrates y a Fedro, igual con nuestros compañeros aquí presentes, pues se debaten
qué tan necesario es leer, hasta dónde leer nos deja un conocimiento que verdaderamente podemos utilizar en la vida, que es lo que nos plantea Sócrates, ¿no? Que la lectura no solo es para llevarlo aquí, sino para mostrarlo al mundo, ¿no? Para poderse desenvolver bien, pues comprar ideas, no caer en todo lo que nos dicen, porque pues si no tenemos un conocimiento, ¿cómo podemos debatir con otra persona? Como lo que está pasando aquí, ¿no? Así que creo yo que es muy importante también leer porque nos da varios valores. El estudio principalmente es lectura. Bueno, hay varias cosas como matemáticas que son más prácticas, pero bueno. Pero creo que sin embargo la lectura es buena, te deja varias cosas. Recuerden, no todo lo que se lee es verdad. Yo he hecho varios escritos que son falsos. Aquí lo digo, no son reales. Así que sería lectura falsa, por así decirlo. Y bueno, eh, creo que nos deja este texto más para pensar. Quizá cuando ya nos vayamos de esta sala, se nos ocurran varias ideas después que no dijimos aquí que de verdad eran pues trascendentes para nuestra calificación, ¿no es cierto? Pero bueno, eso es lo que me deja este texto. Bastante que reflexionar. Bueno, a mí me deja de que pues hay como distintos niveles para expresar. Por así decirlo, el primer nivel es como la escritura, en el cual pues tú te puedes imaginar todo lo que está pasando. Luego, en el segundo nivel está la pintura, que es en el que puedes ver lo que está pasando, pero sin hablar. Es, o sea, a tu interpretación lo que está pasando. Tú solamente puedes ver como el contexto, pero sin saber pues como tal qué es lo que están diciendo o qué es lo que estarán hablando. Y pues el tercero, yo lo veo como la expresión oral, como decían, verbal, que pues es como lo que, con lo que más te puedes expresar, con los tonos de voz, cuando hablas, pues también, por ejemplo, si estás haciendo una presentación, por ejemplo, y estás hablando y te pones nervioso o algo así, pues se te puede escuchar como el tono de voz de cuando estás alegre, emocionado o estás nervioso. Y pues eh, pues eso es principalmente lo que mi conclusión de que pues existen como distintos niveles para poder expresarse y pues el más completo es para mí el verbal, ya que pues puedes representar como tal todos todos los detalles y poder explicarlos mucho con poder explicarlos a mayor detalle. Pues muy bien, ¿alguien tiene algo más que añadir? Y bueno, yo quisiera complementar un poquito lo que mencionaba Brian, que en el momento en que mencionó sobre los tonos de voz, que el lenguaje oral te puede pues, ofrecer también una visión de lo que realmente quiere comunicar la persona, también el lenguaje corporal me sorprende bastante que, ya viéndolo bien, Sócrates no haya mencionado nada sobre el lenguaje corporal, porque el lenguaje corporal pienso que es el que dice más que cualquier palabra. Porque, a fin de cuentas, pues nuestros antepasados, los que en alguna vez fueron pues los que iban a ser nuestros padres, se podría decir. Me refiero pues a los primates, que pues hasta donde se tiene entendido todavía no desarrollaban un lenguaje oral, pues toda su comunicación dependía del lenguaje corporal. Y entonces me surge esta pregunta de en qué momento el lenguaje verbal se vuelve, si es que existe esta trascendencia, en qué momento el lenguaje verbal se vuelve dependiente del lenguaje corporal. Bueno, no tiene demasiado que ver con el contenido del texto, pero esto me surgió de la idea de qué postura habrá tenido Sócrates o Pedro cuando estaban dialogando esto. Y así, pues, una comunicación, ¿qué tipo de comunicación ya más completa se pudo haber dado entre ellos dos?
Muchas gracias. Bueno, entonces, sin más que añadir, pues este análisis relativamente fue muy corto, pero pues fue bastante enriquecedor para todos. Bueno, me atrevo a hablar por todos, creo. Y pues entonces yo creo que hasta aquí la podemos dejar, ¿no? Ok. Solamente pues quiero decir que pues sí pues me abrió tantito el panorama, así como la sesión pasada, conocer sus opiniones, porque, bueno, repito, uno tiende a estarse ensimismando mucho en sus propias ideas, y pues este tipo de diálogos, sobre todo por temas podrían parecer tan triviales, hacer el análisis, pues vaya, sí me da otra visión de todo. Sí, creo que bueno, también creo que es importante esto de escuchar nuevas opiniones para abrir otros panoramas, como tú bien lo mencionas, y pues al final estas opiniones nos ayudan a formar nuestro criterio. Entonces creo que eso es lo que nos podemos también llevar de esta sesión. Entonces, si gustas, aquí podemos parar la grabación. Ya nadie más va a hablar. Brian, Carlos, ¿quieren añadir algo? Yo solo para decir que, no es cierto, yo solo para decir que fue, sí, como dicen, enriquecedor. Me, me gustó hacer esto. No sé por qué nos ponen estos textos así, que a veces cuestan un poquito analizarlos. Bueno, desde mi perspectiva, pero bueno, son retadores cada uno, yo creo. Te hacen pensar a veces más, a veces menos, pero bueno, eso es, cada quien saca su conclusión y un gusto haber estado con ustedes otra semana más, sí, otra semana más. Ya para la siguiente nos veríamos. Bueno, yo únicamente quiero agregar de que pues el estar viendo los modos de expresión me recordó de que pues ahorita en esos tiempos se dice mucho de pues cuando estás por ejemplo con una pareja o con alguien que dicen de que pues a mí no me digas las cosas, a mí muéstrame que las vas a hacer, o sea, de que no digas por ejemplo que la vas a querer o así, esas cosas, sino que hay que hacerlo, o sea, como la expresión corporal, o sea, los hechos son pues realmente los que más valen. Pues listo, creo que sería todo por el día de hoy. Gracias, compañeros. Ya nos estaremos. Muchas gracias por participar.